cual también se le llama tema central, título o tema central. Para desarrollar la clase, jóvenes señoritas, voy a compartirles unas diapositivas donde vamos a tener la teoría correspondiente y algunos ejemplos. Y posteriormente vamos a desarrollar los ejercicios contenidos en el material que nos corresponde. Muy bien, jóvenes, vamos a comenzar de una vez. Dame unos segundos para compartirte el material. Bien. Dame unos segundos. Aquí está. Muy bien, jovencitos. El día de hoy, entonces, vamos a trabajar un tema de la comprensión de lectura que se llama jerarquía textual, los parámetros básicos de la comprensión de lectura o la estructura interna de los textos. Muy bien, con estos nombres se hace referencia a los elementos más importantes que van a conformar los textos. El tema, la idea principal y el título. Muy bien, jovencitos. A manera de introducción al tema, vamos a desarrollar la siguiente diapositiva. Muy bien. Aquí tenemos un texto discontinuo. Tenemos una caricatura, ¿no? Un texto discontinuo. Tú sabes que una caricatura es un tipo de texto. Se pueden hacer preguntas similares a las que se hacen en un texto tradicional, en un texto continuo. Muy bien. Vamos a responder esta pregunta. Jóvenes señoritas, ¿todo lo que dice Mafalda tiene el mismo nivel de importancia? ¿Y qué es lo que dice Mafalda? Muy bien. Mafalda está hablando con un oso de peluche, ¿no? Señala la maqueta de la Tierra y le dice, mira, esto es el mundo, ¿ves? ¿Sabes por qué es lindo este mundo? Porque es una maqueta. El original es un desastre. Jóvenes, señoritas, les pregunto, todo lo que dice Mafalda en este texto discontinuo, ¿tiene el mismo nivel de importancia o habrá algo de lo que dice que es más importante que el resto? Puedes ponerlo aquí en el chat. ¿Todo lo que dice Mafalda tiene el mismo nivel de importancia o habrá algo de lo que dice que es más importante que el resto, que se destaca del resto de lo que dice? ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que crees, jovencito, señorita? Entonces, lo que yo veo, el que destaca más es la tercera. ¿Cómo no te escuché bien? El que destaca más es la tercera viñeta. Muy bien, lo último que dice Mafalda. Lo último que dice Mafalda. Muy bien, señorita. Lo más importante de lo que dice Mafalda es lo último. El original es un desastre. O sea, el mundo es un desastre. Muy bien, jovencitos. ¿Cómo se llama aquella oración que es la que más se destaca en un texto?
Ya no solamente en un texto discontinuo, sino en un texto en general. ¿Cómo se llama esta oración? La oración más importante del texto. ¿Cómo se le llama? ¿Se le llama tema? ¿Se le llama idea principal? ¿O se le llama título? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se le llama a la oración que se destaca en un texto? ¿Te acuerdas? A esta oración más importante, jovencitos, señoritas, se le llama idea principal. Muy bien, Ricardo. Idea principal o idea central. Muy bien. Perfecto. Justamente la idea principal o la idea central es uno de los elementos que vamos a ver el día de hoy. Uno de los elementos de la jerarquía textual. ¿No? Podemos adelantar que la idea principal es la oración más importante del texto. La oración que se va a destacar en el texto. Muy bien. Ahora, muchachos, si vamos a hablar de los elementos más importantes de un texto, entonces debemos saber lo que es un texto. ¿Qué entendemos por texto, jóvenes señoritas? La palabra texto proviene del término latino textus, que significaba tejido. Muy bien. A este entramado de palabras que transmiten un mensaje se le llamó textus por su semejanza que tenía con este entramado de hilos que forman un tejido. Entonces, el sentido original, el sentido inicial de la palabra texto, ¿no? Significaba tejido. Muy bien, eso en cuanto a su sentido etimológico. ¿Cómo definimos en la actualidad lo que es un texto? ¿Qué cosa es un texto? Un texto, jóvenes, es una unidad de contenido y de forma, de extensión variable, constituido por un conjunto de frases, oraciones o enunciados vinculados coherentemente y que transmiten el mensaje del autor. Muy bien, repito. Un texto es una unidad, tanto de forma como de contenido, que tiene extensión variable, está constituida por frases, oraciones y párrafos, y transmite el mensaje de un autor. Algo que debemos tener muy en cuenta, jóvenes, es que un texto es un todo coherente. Las oraciones que lo integran están vinculadas íntimamente. Hay una estructura que ordena estas oraciones o estos enunciados que lo dotan de coherencia y de cohesión. Muy bien, los textos, jovencitos, van a estar integrados por unos elementos importantes. A estos elementos más importantes que van a conformar los textos se le va a llamar, como les dije hace un momento, jerarquía textual. Va a recibir el nombre también de estructura interna de los textos o los parámetros básicos de la comprensión de lectura. ¿Cuáles son estos elementos? Son tres principalmente. El tema, la idea principal o idea central que hemos visto hace un momento y el llamado título o tema central. El tema, la idea principal y el título. Muy bien. Estos elementos, jóvenes, están relacionados entre ellos, pero no son lo mismo, ¿no? Cada uno de estos elementos tienen características que los van a distinguir
Y es muy importante, jovencitos, saber qué significan cada uno de estos elementos y mucho más importante todavía, poderlos reconocer en un texto, ¿no? Eh, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer bien en la comprensión de lectura es reconocer los elementos de la jerarquía textual. Así como en las matemáticas, si uno no sabe las operaciones básicas, ¿no? Sumar bien, restar bien, multiplicar bien, dividir bien, no puede avanzar correctamente en esta área del saber. Algo equivalente va a suceder en la comprensión de lectura. Si nosotros no sabemos reconocer básicamente los elementos de la jerarquía textual, significa que vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas si queremos avanzar correctamente en los próximos temas que se ven en la comprensión de lectura. Entonces, es básico saber distinguir estos elementos y también saber reconocerlos en los textos. Muy bien. A ver, jovencitos. En primer lugar, el tema. El tema. Jovencitos, el tema es el asunto del texto. Es decir, es de lo que trata el texto. El tema, jóvenes, se va a manifestar ya sea con una palabra o una frase general. El tema se va a manifestar con una palabra o una frase general. Muy bien. El tema, jóvenes, jamás va a ser una oración. Puede ser una palabra o puede ser una frase general. ¿Cómo vamos a reconocer el tema del texto? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Haciendo la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? O también, ¿de quién trata el texto? La respuesta a esta pregunta vendría a ser el tema del texto, el asunto del texto. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy leyendo un texto y me hago la pregunta. ¿De qué trata el texto? Mis respuestas pueden ser de la célula, ¿no? Del virus, del bosque, de los mamíferos, de la sociedad humana, ¿no? Del sistema solar, etcétera. Fíjate que yo te estoy diciendo como ejemplos de tema frases que tienen 2 palabras o 3 palabras, ¿no? La célula, el virus, el bosque tienen 2 palabras, el sistema solar tiene 3 palabras. Eh, eh, ¿Qué más te dije? Los mamíferos tienen 2 palabras. Entonces, el tema, jóvenes, va a ser una frase general. En algunos casos puede tener mayor número de palabras, pero generalmente va a ser una frase general. ¿Correcto? Yo me hago la pregunta, ¿de qué trata el texto? Yo puedo decir como respuestas también la sangre, ¿no? Puedo decir la Revolución Francesa. ¿Correcto? Tengo frases generales. Profesor, usted ha puesto ahí en la diapositiva que el tema puede ser una palabra también. ¿Podría decirnos un ejemplo en el cual el tema sea solamente un término? Claro. Imagínense, jovencitos, que ustedes están leyendo un texto que está hablando sobre Dios, ¿no? ¿Cuál sería el tema del texto? Ponlo aquí en el chat. Si tú tienes un texto que está hablando sobre Dios, ¿cuál sería el tema del texto? Si alguien te preguntara, ¿cómo lo podríamos poner? Dios simplemente, ¿no? Claro, Dios simplemente, un solo término.
¿Te das cuenta? Un solo término. No podríamos poner el Dios, ¿no? Sería incorrecto. Muy bien, fíjate que el tema es tan general que incluso puede ser una sola palabra. La idea principal jamás va a ser una palabra. El título jamás va a ser una palabra. El único elemento de la jerarquía textual que en algunos casos puede incluso ser un término es el tema. Muy bien. Fíjate que el tema no te dice nada específico del texto. Solo te menciona de forma general de qué trata, en qué consiste, ¿no? Es como quien te pregunta por una película. ¿De qué trata la película? Tú le respondes, de una invasión extraterrestre. Nada más, ¿no? De una invasión extraterrestre, una frase general. Y así te preguntan, cuéntame la película, ahí tú pues le das detalles. El tema solamente manifiesta con una palabra o una frase lo que el texto desarrolla. ¿Correcto? muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. El segundo elemento de la jerarquía textual es la llamada idea principal o idea central. La idea principal o idea central. La idea principal, jovencitos, no va a ser jamás una palabra, no va a ser jamás una frase. La idea principal es una oración. Es decir, va a tener verbos dentro de su construcción necesariamente. Jovencitos, la idea principal es una oración. Y no cualquier oración. Es la oración más importante del texto. La oración que se va a destacar en el texto. Como la idea principal es la oración más importante del texto, muchachos, señoritas, no la podemos suprimir, no la podemos quitar del texto sin consecuencias negativas. Muy bien. La idea principal es semejante a la columna vertebral en un ser humano. ¿Qué nos pasaría a los seres humanos si quitamos la columna vertebral? ¿Qué sucedería? Los demás huesos se desploman, ¿no? Los demás huesos no se sostendrían en una columna, en un soporte. Muy bien, algo equivalente va a suceder con un texto si le quitamos la idea principal. Las demás ideas, las ideas secundarias, que giran alrededor de la idea principal, carecerían de sentido. Entonces, el texto se tornaría incoherente. Y ya sabemos que, por definición, un texto es una unidad coherente. Entonces, si nosotros le quitamos la idea principal a un texto, dejaría de ser. A este conjunto de oraciones ya no le podríamos llamar texto, porque sería un todo incoherente. Muy bien, jovencitos. Ahora, ¿cómo identificamos a la idea principal o idea central? ¿Cómo reconocemos a esta oración que se destaca en el texto? Muy bien, podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que se dice en el texto? ¿Qué es lo más importante que se dice en el texto? La respuesta a esta pregunta es la idea principal. Podemos hacer también la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que se dice del tema? ¿Qué es lo más importante que se dice del tema? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Si mi tema es los virus, yo puedo hallar la idea principal haciendo la siguiente pregunta.
¿Qué es lo más importante que se dice de los virus? ¿No? Si mi tema es la sociedad humana, eh, para hallar la idea principal, yo puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que se dice de la sociedad humana? Muy bien. Si mi tema es, por ejemplo, el agua, mi idea principal podría ser el agua es importante para los seres vivos, ¿no? El agua es importante para los seres vivos. Fíjate que tengo aquí una oración, ¿no? Tiene verbos dentro de su construcción necesariamente. Muy bien, en la diapositiva anterior vimos como tema la sangre, ¿te acuerdas? La sangre. ¿Cómo podría ser como idea principal? Podríamos poner, por ejemplo, lo siguiente. La sangre es un elemento vital para todo ser humano. Fíjate que aquí tenemos una oración. La sangre es un elemento vital para todo ser humano. Tenemos el verbo ser, es. La sangre es un elemento vital para todo ser humano. Muy bien. Vimos también como ejemplo, hace un momento, ejemplo de tema, la Revolución Francesa. Correcto, la Revolución Francesa. ¿Cómo podríamos colocarlo como idea principal? De la siguiente manera. La Revolución Francesa acabó con la monarquía. La Revolución Francesa acabó con la monarquía. Aquí tenemos una oración, tenemos el verbo acabar. Muy bien, jovencito, facilito. La idea principal es la oración más importante del texto. Es la oración que más se va a destacar en el texto. Muy bien. Perfecto, perfecto, jovencitos. A ver, continuamos. Muy bien. El tercer elemento de la jerarquía textual es el llamado título o tema central. El título o el tema central. Jovencitos, cuando nos pregunten por el tema central, no nos están preguntando por el tema simplemente. No, nos están preguntando por el título. El tema central es lo mismo que el título. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, jovencitos, antes de definirte lo que es el título, quiero hacerte una pregunta. Cuando un escritor, ¿no? Cuando un autor en general, le pone el título a un libro, digamos un escritor, un novelista, le pone como título a un libro. Por ejemplo, Vargas Llosa escribe una novela y le pone como título La ciudad y los perros, ¿no? Escribe otra novela y le pone como título La casa verde. Escribe otra novela y le pone como título Conversación en la catedral. Escribe otra novela, le pone como título La guerra del fin del mundo, ¿no? Pregunta. El título de un libro, de una novela, por ejemplo, y el título que estamos viendo ahora, como elemento de la jerarquía textual, ¿son la misma cosa o estamos hablando de dos cosas distintas? ¿Qué es lo que tú crees? Ponlo aquí en el chat. ¿El título de un libro es lo mismo al título que estamos viendo como elemento de la jerarquía textual o son dos cosas distintas? ¿Qué es lo que te parece? ¿Es lo mismo el título de un libro y el título de un texto o son cosas distintas?
¿Qué es lo que te parece, jovencito, señorita? Son distintos, me dice Ricardo. Muy bien. Ángelo, Luisa también, son diferentes, son distintos. Mariluz también. Muy bien, son distintos. Claro, jovencitos, no hay que confundirlos. El título de un libro, de una novela, por ejemplo, no cumple ninguna regla, ¿no? Puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser una oración. Si el autor desea, se inventa una palabra y lo pone como título, ¿no? César Vallejo se inventó la palabra Trills y le puso como título a su poemario. Hay títulos de libros que no tienen nada que ver con el contenido. Se elige un título para hacerlo atractivo a un posible comprador, ¿no? Se le pone un título con un fin comercial. Correcto, entonces no hay que confundir. El título de un libro o de una película, ¿no? No es lo mismo al título que estamos viendo en este momento. El título como elemento como elemento de la jerarquía textual. ¿Está bien? Son cosas distintas. El título como elemento de la jerarquía textual sí debe cumplir ciertas reglas. Correcto, debe cumplir ciertas reglas. Muy bien. A ver, jovencitos. El título es el nombre del texto. El nombre del texto. El título, jovencitos, va a ser una frase. Esta es la primera regla. El título es una frase. No puede ser el título una oración, no. Es una frase. Y esta frase, que es parecida al tema, es más inclusiva que él. Es una frase más inclusiva que el tema. ¿Qué significa que sea más inclusivo? Significa que incluye más información. El título, jóvenes, correctamente construido, va a contener tanto al tema como a la idea principal. Pero siempre se va a manifestar como una frase. Repito, el título correctamente construido va a contener al tema y a la idea principal y se va a manifestar como una frase, como una frase. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos. A ver, hay varias formas, ¿no?, de elaborar los títulos de los textos, pero hay una forma bastante sencilla que te voy a decir a continuación. Si tú ya sabes reconocer el título de un texto, no tienes ningún problema, pues sigue haciéndolo como lo has venido haciendo. Pero si todavía tienes problemas, podrías hacer lo que yo te voy a recomendar a continuación. Vas a hacer lo siguiente. Al tema que has reconocido en el texto, agrégale algo más. Agrégale algo más al tema. Y aquello que vas a agregar lo vas a obtener de la idea principal. Y de esa manera ya cumples con esta regla, que el título va a contener tanto al tema como a la idea principal, pero siempre manifestándose como una frase. Por ejemplo, yo te mencioné hace un momento ejemplos de tema, ¿no? Te dije la célula, el virus, el bosque, el sistema solar, la sociedad humana, entre otros ejemplos. Como título, ¿cómo podrían ser? De la célula, por ejemplo, características de la célula, ¿no? Del virus, por ejemplo, mutación de los virus, ¿no? Del bosque, por ejemplo, importancia del bosque. De la sociedad humana, evolución de la sociedad humana. Del sistema solar, elementos del sistema solar. Fíjate,
Al tema le agregamos algo más y aquello que estamos agregando lo obtenemos de la idea principal. Otro ejemplo. Si yo tengo como tema el agua, ¿no? Te mencioné hace un momento. Tengo como idea principal el agua es importante para los seres vivos. El título más apropiado sería Importancia del agua. Importancia del agua. Al tema le agrego algo más y aquello que estoy agregando lo obtengo de la idea principal. Y de esta manera yo ya puedo decir que el título contiene tanto al tema como a la idea principal. Muy bien, es una forma práctica, sencilla, de elaborar el título de un texto. Muy bien, habíamos visto como tema la sangre, ¿no? Como idea principal, la sangre es un elemento vital para todo ser humano y como título podría ser la importancia de la sangre. ¿Te das cuenta? Le añadimos algo más al tema y aquello que estamos añadiendo lo obtenemos de la idea principal. Habíamos visto como tema, ¿no? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Como idea principal, la Revolución Francesa acabó con la monarquía. La Revolución Francesa acabó con la monarquía. Y como título podríamos decir consecuencia de la Revolución Francesa. Al tema, ¿no?, que está acá subrayado, le agregamos algo más y aquello que agregamos lo obtenemos de la idea principal. De esa manera ya podemos decir que el título contiene tanto al tema como a la idea principal. Muy bien, pero siempre manifestándose como una frase, ¿no? Siempre como una frase. Muy bien, jovencitos. Recapitulando, el tema puede ser una palabra o una frase. La idea principal es la oración más importante del texto. Y el título es una frase que va a contener tanto al tema como a la idea principal. De estos tres elementos, hay uno que es diferente a los otros dos. El diferente es la idea principal, que es una oración. Entonces, la idea principal no te vas a confundir con el tema, no te vas a confundir con el título. Correcto. Pero tú te puedes confundir el título con el tema, ¿no? Puedes confundir el título con el tema, porque ambas son frases, aunque el tema puede ser en algunos casos una palabra, ya lo hemos visto. Pero generalmente ambas son frases. ¿Cómo distingues título del tema? Pues de la siguiente manera, el tema es más general que el título, ¿no? Entonces, el título, generalmente, jovencitos, ¿no? No en todos los casos, generalmente va a tener mayor número de términos que el tema. Claro, además el título va a contener, aparte del tema, la idea principal, y esto se va a traducir generalmente con mayor número de palabras, ¿no? Si tú tienes como tema la célula, el título será características de la célula. Si tú tienes como tema Dios, el título podría ser manifestaciones de Dios, ¿no? Interpretaciones de Dios, etcétera. Profesor, ¿el tema y el título pueden ser lo mismo? No, no pueden ser lo mismo. No van a ser lo mismo. Por definición, sabemos que el título debe contener al tema y a la idea principal. Entonces, si el título repite el mismo contenido que el tema, está conteniendo solamente al tema, está dejando de lado
a la idea principal. Y no podría ser. No se cumpliría con esta regla para crear el título, que debe contener tanto el tema como a la idea principal. Muy bien, jovencitos. Ya hemos visto los elementos de la jerarquía textual. Ya nos hemos dado que no es difícil de distinguirlos. Muy bien, a continuación vamos a reconocerlos en unos textos breves, en unos textos sencillos. Muy bien, jovencitos. Vamos a reconocer estos tres elementos de algunos textos que tenemos aquí en algunas diapositivas. Tú me vas a ayudar. Texto 1. Todos los vertebrados tenemos algo en común, un envoltorio, la piel que nos protege del medio donde se desenvuelve nuestra vida. Estamos tan acostumbrados a ver este órgano que en el hombre representa el 15% de su peso, que casi no le damos atención. Sin embargo, es el órgano sensorial primario que registra el dolor, la presión y la temperatura. Y el embalaje más perfecto que se conoce. Separa el exterior del interior del organismo, permite que no queden al aire los órganos internos y los protege de las agresiones del exterior. Muy bien, jovencitos. Pregunta, ¿cuál es el tema de este texto? ¿De qué trata el texto? Ponlo aquí en el chat. De la piel. Claro, está hablando de la piel, ¿no? De la piel. Muy bien. La piel. Perfecto. Pregunta, ¿cuál es la idea principal? Jovencitos, como les dije hace un momento, la idea principal es la oración más importante en el texto. Por lo tanto, casi siempre, la mayoría de las veces, va a estar explícita en el texto. Es decir, nosotros no la tenemos que inventar, solamente tenemos que leer bien el texto y reconocer dónde está la oración más importante. Te pregunto, a ver, facilito. En este texto, ¿dónde está la idea principal? ¿Al inicio, al medio o al final? ¿Al inicio, al medio o al final? Al medio me dice Mariluz. Al medio. Al inicio me dice Ricardo. ¿Cuál será? A ver, jovencitos. La idea principal aquí está al inicio del texto, ¿no? Todos los vertebrados tenemos algo en común, un envoltorio, la piel que nos protege del medio donde se desenvuelve nuestra vida. ¿Correcto? Esa es la idea principal. Ahí está. Muy bien. Esta de aquí es la idea principal. Vamos a subrayarla. Perfecto. Aquí la colocamos en la parte de abajo. La piel es un envoltorio que nos protege del medio donde vivimos. Lo hemos resumido un poco. Jovencitos, por si acaso. La idea principal en el texto puede estar expresada en una oración bastante extensa, ¿no? Podría darse el caso. Entonces, lo que podemos hacer es expresar con nuestros propios términos la idea principal. O sea, podemos resumirla, pero tenemos que tener en cuenta que la debemos resumir en una oración. No la podemos resumir en una frase, porque si la resumimos en una frase, la estamos transformando en tema o título. ¿Correcto?
Muy bien, muy bien. Entonces tenemos que resumirla en una oración. Perfecto. A ver, jovencitos. Claro, la primera oración es lo más importante que se dice en el texto, ¿no? Luego las ideas secundarias, ¿no? Las que vienen a continuación, van a desarrollar esta idea, van a explicar, van a detallar lo que se expresa en la idea principal. Muy bien, ahora jovencitos, si el tema es la piel y la idea principal, la piel es un envoltorio que nos protege del medio donde vivimos, ¿cuál será el título más apropiado? ¿Cuál será el título más apropiado? Pónganlo aquí en el chat. Beneficios de la piel. Muy bien, Ángelo. Podríamos poner también funciones de la piel, ¿no? Podemos poner importancia de la piel. Muy bien. Al tema le vamos a agregar algo más, y aquello que agregamos lo obtenemos de la idea principal. Vamos a poner en este caso la importancia de la piel. Ojo, lo que yo te decía hace un momento. Al tema le vamos a agregar algo más. Aquello que agregamos lo obtenemos de la idea principal. Si ya hacemos eso, estamos construyendo el título adecuadamente. Ya está bien. Pero si tú quieres poner más información, podrías hacerlo. Podrías poner las funciones e importancia de la piel, por ejemplo. También estaría muy bien. Estás cumpliendo con la regla y estás añadiendo una información extra. No hay ningún problema. ¿Está bien? Perfecto. Facilito. A ver, jovencitos, vamos a continuar con este texto que tenemos aquí. Los anfibios son animales vertebrados que aparecieron sobre la Tierra hace 350 millones de años, originados a partir de un primitivo grupo de peces. Fueron los primeros vertebrados que accedieron al medio terrestre. Al estar dotados de patas y pulmones, han podido adaptarse a tierra firme, aunque siguen dependiendo del agua, pues su piel necesita humedad permanente para no secarse. También para la reproducción precisan agua. Sus huevos no tienen cáscaras duras que los protejan y necesitan del medio líquido para desarrollarse correctamente. Las crías experimentan importantes cambios hasta que están dotadas para abandonar el agua y transformarse en anfibios adultos. Muy bien, jovencitos. ¿Cuál es el tema en este texto? ¿De qué trata el texto? Mariluz me dice los anfibios. Ángelo también, los anfibios. ¿No? Muy bien, ponemos dos términos, una frase general. ¿De qué trata el texto? De los anfibios. Nada más, ¿no? Perfecto. A ver, ¿dónde está la idea principal? ¿Al inicio, al medio o al final? ¿Al inicio, al medio o al final, jovencitos? Al inicio, me dice Ángel. Al inicio, Karen. Muy bien. La idea principal está al inicio.
Los anfibios son animales vertebrados que aparecieron sobre la Tierra hace 350 millones de años, originados a partir de un grupo primitivo de peces. Muy bien, esta es la idea principal. Puedes copiarla tal como está, pero si te parece muy extensa, puedes resumirla, o puedes poner la idea principal con tus propios términos, no hay ningún problema. Solamente tienes que respetar el contenido, lógicamente, y tienes que respetar la forma. Tienes que presentarlo como una oración. Aquí muchas veces los estudiantes se confunden, ¿no? Resumen la oración y la convierten en una frase. Y ahí ya no estás reconociendo la idea principal, ¿no? Estás mencionando al tema o al título. Ten cuidado con eso. Siempre en una oración. La idea principal es una oración. Los anfibios evolucionaron de los peces y se adaptaron a la tierra, ¿no? Verbo evolucionar. Ahí está. Muy bien. Ahora, jovencitos, si el tema son los anfibios y la idea principal, los anfibios evolucionaron de los peces y se adaptaron a la tierra, ¿cuál será el título más apropiado? La evolución de los anfibios. Muy bien, Mariluz. Si nosotros ponemos la evolución de los anfibios, ya está bien, ¿no? Porque contenemos en el título al tema y a la idea principal. ¿Correcto? La evolución de los anfibios ya está bien. Pero, profesor, aquí en el texto se menciona algunas características de los anfibios, se menciona también su origen. Entonces yo puedo poner el origen y evolución de los anfibios. Sí, claro que sí. O puedo poner el origen, las características y evolución de los anfibios. Sí, está muy bien. Lo básico que tienes que hacer es contener tanto el tema como la idea principal. Si haces lo básico y quieres aportar alguna información extra, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Pero siempre, ¿no? Respetando la forma. El título va a ser una frase. El título va a ser una frase. Entonces ponemos, por ejemplo, origen, características y evolución de los anfibios. Origen, características y evolución de los anfibios. Ahí está. Muy bien, jovencitos. Continuamos. A ver aquí. Los virus informáticos se difunden cuando las instrucciones o códigos ejecutables que hacen funcionar los programas pasan de una computadora a otra. Una vez que un virus está activado, puede reproducirse copiándose en discos flexibles, en el disco duro, en programas informáticos legítimos o a través de redes informáticas. Estas infecciones son mucho más frecuentes en las PC que en sistemas profesionales de grandes computadoras, porque los programas de la PC se intercambian fundamentalmente a través de discos flexibles o de redes informativas no reguladas. Muy bien. Jovencitos, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué se está hablando en el texto? ¿Cuál es el tema del texto? Ángelo me dice los virus informáticos. ¿Concuerdan con su compañero, jóvenes, señoritas? Los virus informáticos, muy bien. No podríamos decir solamente los virus, ¿no? Porque ahí estaríamos incluyendo los virus que atacan a los seres vivos también. No, los virus informáticos, claro.
Muy bien. ¿Dónde está la idea principal? ¿Al inicio, al medio o al final? Jovencitos. Ángelo me dice al inicio. Al inicio me dice Yanela, Luisa también. Así es, jovencitos. Aquí es más evidente, ¿no? Los virus informáticos se difunden cuando las instrucciones que hacen funcionar los programas pasan de una computadora a otra. Idea principal. Los virus informáticos se difunden de una computadora a otra. Mismo contenido, lo he resumido un poco. Conservo la forma de oración. Los virus informáticos se difunden de una computadora a otra. Muy bien, facilito. Si el tema es los virus informáticos y la idea principal, los virus informáticos se difunden de una computadora a otra, ¿cuál será el tema central más apropiado? Al tema, agrégale algo más. Aquello que agregas lo obtienes de la idea principal. ¿Cómo podría ser? Podría ser, por ejemplo, muy bien, Ricardo, la difusión de los virus informáticos o la propagación de los virus informáticos o los virus informáticos y su difusión de diferentes maneras, siempre como frase. Perfecto, perfecto. Los virus informáticos y su difusión. La difusión de los virus informáticos. La diseminación de los virus informáticos. Muy bien, al tema le agrego algo más. Aquello que agrego lo obtengo de la idea principal. La propagación de los virus informáticos. Sugerencia, jovencitos. Si tú ya sabes reconocer los elementos de la jerarquía textual, muy bien. Si tienes todavía algunas dificultades, yo te sugiero que reconozcas en este orden. Primero tema, luego idea principal y luego título. Claro, porque para que tú elabores el título apropiado, debes conocer antes el tema o la idea principal, ¿no? Muy bien, por esa razón. Perfecto. Ahora, jovencitos, cuando ustedes estén leyendo, ¿no? Cuando estén desarrollando ejercicios de comprensión de lectura, cuando ustedes van leyendo el texto, ya deben estar reconociendo mentalmente tema, idea principal y título. Tienen que hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque si tú sabes reconocer estos tres elementos, significa que estás entendiendo el texto. Si no lo puedes reconocer, significa que no lo estás comprendiendo bien. Entonces, reconocer estos elementos te va a indicar que estás por buen camino, que estás comprendiendo el texto. Y además, en las preguntas de comprensión de lectura, una o dos preguntas van a ser de todas maneras de la jerarquía textual. Entonces, si tú estás leyendo y vas reconociendo estos elementos, te vas a adelantar, pues. Vas a ganar tiempo, vas a ganar unos segundos. Entonces, mi recomendación es esa, que cuando vas leyendo los textos, ya vas reconociendo los elementos de la jerarquía textual. Muy bien, jovencitos, ahora voy a compartirte el otro material. Voy a dejar de compartirte este. Muy bien. Dame unos segundos. Aquí está. Muy bien.
Ahí está. Muy bien, jovencitos. Vamos a leer estos textos y vamos a responder las preguntas. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí en la primera nos preguntan por el tema central, o sea, por el título, ¿no? Por aquí nos preguntan otra vez por el tema central, el título, por la idea principal. Si no puedes reconocer el título directamente, reconoce primero el tema, ¿no? La idea principal, para que puedas reconocer rápidamente y de una forma más precisa el título. ¿Está bien? A ver, vamos a leer. Dice lo siguiente. Vamos a reconocer el tema central, ¿no? El título. Quien mire al oriente desde el sitio maya de Uxmal puede crear un calendario anotando la oscilación de la salida del sol desde el equinoccio de primavera, por lo general el 20 de marzo, hasta el primer paso por el cenit unos 60 días más tarde y el solsticio de verano el 21 de junio. Al desplazarse hacia el sur, el sol vuelve a alcanzar su cenit y luego el equinoccio de otoño, el 23 de septiembre, antes de su extremo meridional en el solsticio de invierno, el 22 de diciembre. Los mayas basaron su calendario ritual de 584 días en un ciclo idealizador del planeta Venus. Después de la aparición de 236 días, como la estrella matutina, desaparece durante 90 días antes de que brille en el poniente como la estrella vespertina durante 250 días. 8 días después se encuentra en el oriente nuevamente. En Europa fue solo en el siglo XVI cuando los astrónomos comprendieron que la Tierra gira en torno al Sol debido a la inclinación 23,5 grados de su eje. Muy bien, jovencitos. ¿Cuál será aquí el tema central? ¿Cuál será el título? Ya sabes, ¿no? Si tienes todavía alguna dificultad, identifica tema, identifica idea principal, ¿no? Para que estés seguro y luego el título o tema central. Ponlo aquí en el chat. Por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿cuál es el tema del texto? El tema del texto es el calendario maya, ¿no? Ese es el tema del texto. El calendario maya, ¿correcto? ¿Cuál sería la idea principal, ¿no? ¿Cómo nos preguntamos? ¿Qué es lo más importante que se dice del tema? ¿Qué es lo más importante que se dice del calendario maya? Podríamos mencionarlo de la siguiente manera. El calendario maya toma como elemento principal
el desplazamiento del planeta Venus, ¿no? Idea principal. El calendario maya toma como elemento principal el desplazamiento del planeta Venus. Esa es la idea principal. Está en la parte final del texto. Lo estamos resumiendo. Bien. Entonces, ya tenemos el tema, ya tenemos el título, que diga, ya tenemos el tema, ya tenemos la idea principal y ahora podemos elaborar el título. Al tema, al calendario maya, le agrego algo más y aquello que agrego lo obtengo de la idea principal. Podríamos decir, por ejemplo, el calendario maya y el desplazamiento del planeta Venus. El calendario maya y el desplazamiento del planeta Venus. O podríamos mencionarlo de otra manera. Relación del planeta Venus con el calendario maya. Relación del planeta Venus con el calendario maya. ¿No? Fíjate que estoy diciendo frases con contenidos equivalentes, ¿no? Simplemente la disposición es distinta de las palabras. Muy bien, ahí está. ¿Cuál es el tema central? El calendario maya y el desplazamiento del planeta Venus. El calendario maya y el desplazamiento del planeta Venus. Muy bien, fíjate que si tenemos dificultades, ¿no? Podemos reconocer el tema primero, la idea principal y luego el tema central o el título, para evitar algún problema. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas. Vamos a continuar. Aquí tenemos claves, es más sencillo, ¿no? Lo ideal, jovencitos, es que tú reconozcas los elementos en tu cabeza, ¿no? Y luego, cuando ya tengas bien claros estos puntos, pues vas a las alternativas y la que se asemeje más a lo que has analizado previamente será la respuesta. Porque a veces cuando uno no tiene las ideas claras y va a las alternativas, puede que varias alternativas se parezcan, ¿no? Y te confundes. Entonces es mejor hacer el análisis previo. Muy bien. A ver, jovencitos. Texto B. En Europa sigue latiendo un corazón primitivo. Bajo la apariencia de un mundo moderno, sofisticado y de un alto desarrollo tecnológico, se agazapan, se esconden tradiciones populares y rituales entroncadas con las cosechas, los solsticios y el temor a la oscuridad invernal, y en las que pueden rastrearse ecos de mitos muy antiguos. En este corazón de tinieblas habitan monstruos, pero también la promesa del renacimiento primaveral, de una cosecha abundante y de recién nacidos en brazos de sus madres. Porque Europa, o algunos retazos de ella, no ha pedido el vínculo con los ritmos de la naturaleza. Esa conexión se renueva en las fiestas que se celebran en todo el continente desde principios de diciembre hasta Pascua. Aunque estas celebraciones coinciden con las festividades de la Iglesia, tiene su origen en rituales paganos anteriores al cristianismo, con raíces de difícil identificación. En ellas, los hombres, hasta hace poco casi siempre eran hombres, visten trajes que les ocultan el rostro y la figura.
Ataviados de ese modo, se echan a las calles donde el disfraz les permite cruzar la frontera entre lo humano y lo animal, lo real y lo espiritual, la civilización y la naturaleza, la muerte y el renacer. Un hombre asume una personalidad dual, explica Antonio Carneiro, que en el carnaval portugués de Podense se oculta tras una careta diabólica, se convierte en algo misterioso. El fotógrafo Charles Freger se propuso plasmar lo que él llama la Europa tribal en 2 inviernos de viajes por 19 países. La indumentaria varía de una región a otra e incluso de una aldea a la vecina. En el pueblo rumano de Corlata, los hombres se visten de ciervos para recrear una cacería con bailarines. En Cerdeña, el papel del animal sacrificial puede corresponder a cabras, ciervos, jabalíes u osos. En Austria, una criatura de apariencia animalizada, demoníaca, Krampus, castiga a los niños malos en contraste con San Nicolás, que premia a los buenos. Muy bien, jovencitos. Aquí hemos leído el texto en el cual se nos dice que en apariencia Europa es un mundo moderno, sofisticado, de alto desarrollo tecnológico, pero si nosotros escarbamos un poco, debajo sigue latiendo un corazón primitivo, se nos dice. Muy bien. A ver, jovencitos, ¿cuál será el tema central del texto? O como lo están preguntando aquí, el tema central del texto gira en torno de... ¿Cuál será la respuesta? La historia detrás de los ritos prístinos, originales, primitivos, y la etapa de modernización europea. La curiosa forma de celebrar ciertas fiestas religiosas en la Europa moderna. La Europa primitiva y sus rituales en honor a la heteróclita dualidad humana. Las representaciones animalizadas en fiestas europeas de origen pagano. ¿Cuál será aquí la respuesta? La C, me dicen, la A. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será aquí, jovencitos? El tema central del texto gira en torno de qué cosa. En el texto se nos dice, ¿no?, que esta apariencia de mundo moderno, sofisticado y de un alto desarrollo tecnológico no es tal porque existen muchas fiestas populares que tienen raíces ancestrales, ¿no? En estas fiestas populares, las personas se disfrazan generalmente de animales, ¿no?, y realizan ciertos rituales. ¿Cuál será aquí la respuesta? La C, la A, la B, la C. Me están diciendo casi todas las claves. ¿Cuál será aquí, jovencitos? La B no podría ser, por ejemplo, la descartamos en primer lugar. La curiosa forma de celebrar ciertas fiestas religiones en la Europa moderna. La descartamos, ¿no? Porque aquí el término curiosa no encaja con lo que el texto está desarrollando.
¿Cuál sería? La C tampoco podría ser. Dice la Europa primitiva y sus rituales en honor a la heteróclita, a la diferente dualidad humana. No, porque nos está hablando de que Europa sí es un país moderno, pero tiene un sustrato, unas raíces eh, populares o primitivos. No podría ser la C tampoco. ¿Cuál sería? ¿La A o la D? La A o la D, jovencitos. Cristín me dice la A. ¿Cuál sería, joven? En la parte final del texto se nos dice que un fotógrafo fue a documentar estas fiestas populares, ¿no? Que se desarrollan en, en varios países de Europa. Muy bien. ¿Cuál será aquí la respuesta? Aquí la respuesta, jovencitos, es la D. D de dedito. Las representaciones animalizadas, ¿no? En fiestas europeas de origen pagano. Claro, en el texto se está hablando de estas representaciones donde generalmente las personas se visten de animales, ciervos, entre otros, que nos demuestran que en Europa hay un sustrato popular, primitivo, y que esta apariencia de modernidad solamente es una capa superior. Entonces aquí lo más apropiado, jovencitos, sería la de las representaciones animalizadas en fiestas europeas de origen pagano. Muy bien. En la dice la historia detrás de los ritos prístinos y la etapa de modernización europea. Esta última parte y la etapa de modernización europea no se toca en el texto, ¿no? Se menciona aisladamente. Por eso no podría ser, por la segunda parte de esta frase, de la alternativa A. La respuesta aquí, la D. D de dedito. Muy bien, jovencitos, vamos a continuar. En el siguiente texto vamos a reconocer la idea principal. Muy bien. En este texto, jóvenes, se está hablando del Oktoberfest. Muy bien, vamos, que es una celebración muy conocida en Múnich, ¿no? En una ciudad alemana. Vamos a leerlo. Muy bien. A ver, jovencitos. Con el grito OSAF is, no sé si se pronuncia así, se da por inaugurada la Oktoberfest, la fiesta de la cerveza en Múnich. Desde hace 180 años, la capital de Baviera celebra este festival que se ha proclamado como el evento popular más grande del mundo. Desde el día 21 de septiembre y hasta el 6 de octubre en la explanada Theresienwiese, las casetas de las productoras históricas de cerveza de Múnich acogen a los 7 millones de visitantes que año tras año acuden a la cita. El primer día de la Oktoberfest, todos los habitantes de Múnich se dirigen en desfile hacia el recinto de la fiesta, custodiando los carros de las cervecerías que transportan el oro líquido. Esta no queda inaugurada hasta que el alcalde de la ciudad
no introduce el grifo en una de las grandes cubas y la cerveza comienza a manar. Durante las 2 semanas siguientes se servirán hasta 6 millones de litros de cerveza en grandes jarras de 1 litro. Las principales cervecerías históricas tienen sus casetas en el interior del recinto, que también acoge un gran parque de atracciones y multitud de puestos de comida. Las famosas y deliciosas cervezas, aquí voy a leerlo como están escritos, ¿no? Paulaner, me disculparán, Spaten, Hofbrau, Hacker Shore, Augustiner y Lovenbrau. Se sirven en grandes mesas corridas en sus respectivos pabellones, donde además se pueden degustar los platos bávaros tradicionales, como todo tipo de wurstel, bresel y pollo asado. Muy bien, jovencitos. Perfecto, perfecto. A ver, el tema del texto, ¿cuál sería? ¿Cuál es el tema del texto? Disculpa, la Oktoberfest, ¿no? O la fiesta de la cerveza en Múnich. Ese es el tema. Ahora, ¿cuál sería la idea principal? Tienes que preguntarte qué es lo más importante que se dice de la Oktoberfest, ¿no? ¿Cuál será la idea principal? O como te preguntaba hace un momento, ¿dónde está la idea principal aquí? ¿Al inicio, al medio o al final? ¿Dónde está la idea principal? ¿Al inicio, al medio o al final, jovencitos? Te pregunto al inicio, al medio o al final porque en esos lugares habitualmente se encuentra la idea principal, ¿no? Claro, la idea principal generalmente puede estar al inicio, puede estar al medio, puede estar al final y puede estar al inicio y al final al mismo tiempo. Eso se ve en un tema llamado clasificación de los textos por su estructura. Y de todos estos tipos de textos, la más común, el texto más común, va a tener la idea principal al inicio. En la mayoría de los textos jóvenes, la idea principal va a estar al inicio del texto. A este tipo de textos se les conoce como textos analizantes o deductivos. Pero la idea principal está al inicio, ¿no? Está al inicio, está contenida al principio del texto. Está expresada de forma extensa. Vamos a resumirla. La podemos resumir de la siguiente manera. La Oktoberfest se celebra hace 180 años en Múnich, una duración de 15 días, ¿no? La Oktoberfest se celebra hace 180 años en Múnich y tiene una duración de 15 días. Muy bien, esa sería la idea principal, una oración. La Oktoberfest se celebra hace 180 años en Múnich y tiene una duración de 15 días. muy bien, jovencitos. Ahí está. Perfecto. Muy bien, jovencitos. Vamos a leer el siguiente texto y vamos a responder las preguntas. Ahí está. Muy bien. A ver.
Dice lo siguiente, una coincidencia sin comparación, sin parangón es sin comparación. Una coincidencia sin parangón en el sistema solar, el diámetro del Sol es 400 veces mayor que el de la Luna. Y ésta se halla 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol, lo que permite que la Luna cubra el disco solar al pasar entre la Tierra y el Sol. Si el diámetro de la Luna fuera 225 kilómetros menor, la totalidad no se daría. La totalidad del eclipse no se daría. Y los observadores nunca verían la corona. Desde hace mucho se han notado, desde hace mucho se han datado los sucesos mediante el registro de eclipses. Quizás un escribano chino fue el primero en documentar uno hace 4000 años. Los eclipses totales de Sol están condenados a la extinción. Si la Luna continúa alejándose de la Tierra 3 centímetros al año, en 1000 millones de años estaría demasiado lejos para cubrir el Sol. Muy bien, está hablando de los eclipses solares, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del texto, jovencitos? ¿Cuál es la idea principal? La corona del Sol no podría verse si la Luna estuviera más alejada de la Tierra, y eso ocurrirá en 1000 millones de años aproximadamente. La conjunción entre el diámetro solar y la proximidad de la Luna a la Tierra hacen posible que podamos presenciar eclipses totales de Sol. Un escribano chino fue el primero en establecer un registro preciso acerca de uno de los eclipses de Sol que ocurrieron hace 4000 años. La Luna está más próxima a la Tierra que el Sol, pero se aleja a razón de 3 centímetros por año, lo cual hace peligrar los eclipses. ¿Cuál será aquí la idea principal? ¿Qué es lo más importante que se dice de los eclipses de Sol en el texto? Pregúntate, ¿no? ¿Dónde está la idea principal? ¿Al inicio, al medio o al final? ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? ¿Qué es lo más importante que se dice acerca de los eclipses de Sol en el texto? Lo más importante que se dice en el texto acerca del eclipse solar es que se debe a una coincidencia sin comparación entre algunas dimensiones del Sol, algunas dimensiones de la Luna y también las distancias que lo separan, ¿no? Gracias a esta coincidencia se pueden ver los eclipses solares, ¿no? ¿Cuál será la respuesta? Cristín me dice la B. ¿Están de acuerdo con su compañera? B de barco, me dice Cristín.
Aquí la idea principal está al inicio del texto, ¿no? Es un texto analizante. La idea principal está al inicio. Muy bien, Cristín. La respuesta es la B, B de barco. La conjunción entre el diámetro solar y la proximidad de la Luna a la Tierra hacen posible que podamos presenciar eclipses totales de Sol. Esta es la respuesta. La B es la respuesta. Muy bien, Cristín. A ver, continuamos. Aquí ya tenemos alternativas. Hay preguntas que no solamente tienen que ver con la jerarquía textual, ¿no? Hay otro tipo de preguntas, el sentido contextual, ¿no? La inferencia, la compatibilidad, incompatibilidad, la extrapolación. Muy bien. A ver, vamos a leer el texto y vamos a responder las preguntas. El cielo aparece a la vista como una cúpula más o menos plana, en la cual están clavados los astros. Esa cúpula, empero, da vuelta en el curso de un día alrededor de un eje, cuya posición en el cielo está determinada por la estrella polar. Mientras esta apariencia pasó por realidad, era superflua la traslación de la geometría de la Tierra al espacio cósmico, y de hecho no se verificó, pues no existen longitudes, distancias que pudieran medirse como unidades terrestres, y para designar las posiciones de los astros bastaba con indicar el ángulo aparente de la mirada del observador, dirigida hacia el astro. Hace con el horizonte y otro plano elegido convenientemente. En este estadio del conocimiento, la superficie de la Tierra es la base inmóvil y eterna del todo. Las palabras arriba y abajo tienen un sentido absoluto, y cuando la fantasía poética o la especulación filosófica emprenden la tarea de estimar la altura del cielo o la profundidad del Tártaro, no necesita explicarse la significación de estos conceptos, pues la inmediata vivencia de la intuición nos lo entrega, sin especulación. Aquí, la conceptuación naturalista se nutre de la riqueza que presentan las intuiciones subjetivas. El sistema cosmológico que lleva el nombre de Ptolomeo, ¿no? Está hablándose del modelo tolemaico, 150 después de Jesucristo, es la fórmula científica del estadio espiritual. Conoce ya una multitud de hechos finamente observados sobre el movimiento del Sol, de la Luna, de los planetas, y sabe dominarlos teóricamente con notable éxito. Pero se atiene, acuérdate de esta palabra, te van a preguntar sobre ella, pero se atiene a la absoluta inmovilidad de la Tierra, alrededor de la cual giran los astros a distancias inmensurables, inmedibles. Sus trayectorias son determinadas como círculos y epiciclos, según las leyes de la geometría terrestre, pues las trayectorias residen cual rieles que, afianzados en las bóvedas cristalinas, representan el cielo en capas sucesivas.
Muy bien, jóvenes, en este texto se está hablando sobre el sistema cosmológico que lleva el nombre de Ptolomeo, ¿no? El sistema tolemaico. Se describe cómo están eh, ensamblados los elementos de este sistema cosmológico. Muy bien, la Tierra está presentada con una inmovilidad, ¿no? Aunque dice el texto, ya se conocía en ese entonces los movimientos del Sol, de la Luna y de los planetas. Muy bien. A ver, jovencitos, vamos a responder las preguntas. Primera pregunta sobre la jerarquía textual, ¿no? El tema central del texto, ¿cuál sería? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál será la respuesta? El tema del texto sería el sistema cosmológico de Ptolomeo, ¿no? Y nos preguntan por el tema central. ¿Cuál sería la respuesta? La D, me dice Yanela. ¿Están de acuerdo con su compañera, jovencitos? Mariluz también dice la D, dedito, dedito. Muy bien, señoritas. Aquí la respuesta es la D, el sistema cosmológico intuicionista planteado por Ptolomeo. Muy bien, perfecto. La D. La palabra atener, ¿qué connota? Aquí tenemos una pregunta de denotación, connotación. La palabra atener, ¿qué connota? Acá está. Dice, ¿no? El movimiento del Sol, de la Luna, de los planetas, y sabe dominarlos teóricamente con notable éxito. O sea, se conocen los movimientos de estos astros, pero se atiene a la absoluta inmovilidad de la Tierra. Pero se atiene a la absoluta inmovilidad de la Tierra. Especulación, dependencia, complejidad o naturaleza. Pero se atiene a la absoluta inmovilidad de la Tierra. No es especulación. Estos movimientos de los astros se atienen a la inmovilidad de la Tierra. Muy bien. Estos movimientos de los astros dependen, ¿no?, de la inmovilidad de la Tierra. Están sometidas a la inmovilidad de la Tierra. La B es la respuesta. Dependencia. Muy bien, Mariluz. Muy bien, Luis. Dependencia. Perfecto. Pregunta 3. Determine la afirmación que desarrolla esencialmente el tema central. Acá te están preguntando por la idea principal, ¿no? Te están preguntando por la idea principal. Determine la aseveración que desarrolla esencialmente el tema central. La idea principal te están preguntando. ¿Cuál será? ¿Cuál será aquí la respuesta?
En la concepción de Ptolomeo, la posición de los astros era definida a partir del ángulo aparente que se formaba el observador entre estos y el horizonte. Los conceptos espaciales obtenidos a través de las vivencias, de la vivencia inmediata, fueron la base de la cosmología tolemaica y ostentaban un carácter irrecusable. Las distancias fuera del espacio terrestre eran asumidas como inmensurables en la propuesta cosmológica planteada de forma conveniente por Ptolomeo. El sistema de Ptolomeo respecto de la inmovilidad de la Tierra obedece a una concepción del cosmos basada en la intuición derivada de percepciones directas. ¿Cuál es la idea principal? Ojo que pueden haber oraciones que sean compatibles con el texto en las alternativas, pero te están preguntando por la idea principal, o sea, la oración más importante del texto, no por una idea secundaria. Hay que tener cuidado con eso también. La D, me dice Luis. ¿Concuerdan con su compañero? Bueno, tú ya has reconocido al tema central, ¿no? Entonces ahí te puedes guiar, ¿correcto? La D también me dice Yanela. D de dedo. Muy bien, la 3 es la D. El sistema de Ptolomeo respecto de la inmovilidad de la Tierra obedece a una concepción del cosmos basada en la intuición derivada de percepciones directas. Muy bien, la D es la respuesta. D de dedo. Perfecto. Muy bien, jovencitos. Continuamos. Es posible deducir del texto que la determinación de ángulos referenciales de medición obedece a un procedimiento. Pregunta sobre la inferencia, ¿no? Taxativo, arbitrario, preciso, definitivo. ¿Cuál será aquí la respuesta? Taxativo es concluyente, ¿no? Es decir, indiscutible. Es posible deducir del texto que la determinación de ángulos referenciales de medición obedece a un procedimiento indiscutible, arbitrario, preciso, definitivo. ¿Cuál será aquí la respuesta? La B, me dice Yanela. ¿Están de acuerdo con su compañera, jóvenes? La A la descartamos, ¿no? Definitivo. Taxativo es definitivo, ¿no? Indiscutible. No. Preciso, también lo descartamos, ¿no? Más bien resultó impreciso. Definitivo, también lo descartamos, no resultó definitivo. El autor nos da a entender, jóvenes, que este sistema, pues, se basaba en nociones cerradas, ¿no? Entonces, es posible deducir del texto que la determinación de ángulos referenciales de medición obedece a un procedimiento arbitrario, a un procedimiento cuestionable que se puede criticar. Arbitrario también es caprichoso. La B es la respuesta. Muy bien, Yanela. B de barco. Muy bien, pregunta 5.
resulta incompatible con el texto y resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que la trayectoria de los astros, ¿cuál es incompatible con respecto al texto? ¿Cuál es la oración que contradice al texto, jóvenes? ¿Cuál es la oración que contradice al texto? Con respecto a la trayectoria de los astros. ¿Cuál es la incompatible? ¿Cuál contradice al texto? Ojo, jovencitos, cuando les pregunten por la oración incompatible, les están preguntando por la oración que contradice al texto, no por la oración cuyo contenido no esté en el texto, ni explícitamente ni implícitamente. Ten cuidado. Es la oración que contradice al texto. Ahora, excepcionalmente, jóvenes, se han visto casos cuando tú no encuentras una oración que contradiga al texto, entonces recién, como último recurso, ¿no? Como última opción, vas a marcar aquella oración cuyo contenido no se encuentre en el texto, ni explícitamente ni implícitamente. ¿Está bien? Solamente en ese caso, si no encuentras una oración que contradiga el texto. Profesor, ¿y si hay una oración que contradice el texto y hay otra oración cuyo contenido no está en el texto, ¿cuál marco? Siempre vas a marcar la oración que contradice el texto. Esa es la oración incompatible. ¿Está bien? A ver aquí en las 5. Resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que la trayectoria de los astros fue determinada por Ptolomeo a través de epiciclos, se concebía antiguamente de forma subjetiva e intuitiva, tenía como base para Ptolomeo a la Tierra estática, se ignoró completamente en la propuesta de Ptolomeo. ¿Cuál contradice el texto? Lo hemos vuelto a leer incluso. No, hemos leído esta parte cuando hemos respondido por la palabra atenerse. ¿Te acuerdas? ¿Qué decía en esta parte? Que se conocían los movimientos de la Luna, del Sol y de otros planetas, pero estos movimientos se atenían, se sometían a una Tierra estática. Entonces, resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que la trayectoria de los astros, la D, se ignoró completamente en la propuesta de Ptolomeo. No se ignoró, se sabía que se movían los astros, pero que se atenían a eh, a la quietud de la Tierra. La D es incompatible. La D es incompatible. Muy bien, última pregunta, jovencitos, y el día de hoy nos quedaríamos acá. Si Ptolomeo hubiera sido capaz de plantear unidades de medición para los astros distintas a las de las unidades terrestres, probablemente, ¿qué hubiese sucedido? Pregunta de extrapolación. ¿Cuál será la respuesta aquí? Si Ptolomeo hubiera sido capaz de plantear unidades de medición para los astros distintas a las de las unidades terrestres
Probablemente, ¿qué hubiera sucedido? Claro, en el texto se nos dice que ha sido un error, ¿no? Eh, plantear las unidades de medición para los astros, cómo se dan en la Tierra. Eso fue un error. Entonces, ¿qué hubiese pasado si Ptolomeo hubiera sido capaz de plantear unidades de medición para los astros a las, diferentes a las de las unidades terrestres? Entonces, probablemente, aquí la respuesta, jovencitos, es la A. Probablemente la determinación de la trayectoria de los astros habría sido más precisa. 6A de avión. A de avión. Muy bien, jovencitos, el día de hoy hemos trabajado el tema de la jerarquía textual. Muy bien, ha sido un gusto trabajar con ustedes, muchachos. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, jovencitos, cuídense, señoritas. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, tutora. Nos vemos la clase siguiente.